¿Cómo andan todos? Bienvenidos y bienvenidas a El Paraninfo, este espacio para construir conocimiento. Ya estamos a través de la pantalla de Litus, el canal de la Universidad Nacional del Litoral, desde Santa Fe, desde Argentina, y por supuesto, bueno, abordando temas que tienen que ver con la actualidad. Y un tema súper actual tiene que ver con la inteligencia artificial y esta aplicación también, o el uso, en las aulas universitarias. Y para hablar de esto tenemos especialistas de distintas áreas que tienen que ver con lo académico, pero también con la inteligencia artificial. ¿Qué es? ¿Cómo se utiliza? ¿Cómo la podemos utilizar en el futuro? Vamos a hablar con ellos, los recibimos. Está con nosotros Andrea Pacífico. Andrea, bienvenida. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Charlie? Un gusto. Ella es profesora en filosofía, magíster en didácticas específicas, doctora en educación en ciencias experimentales, secretaria académica también de la Facultad de Ciencias Económicas, docente e investigadora. Y también recibimos a Andrés Provost. Es contador público, docente en informática. ¿Cómo va, ¿Qué tal? Andrés? Mucho Bienvenido. gusto. Muchas gracias. Y también, bueno, lo tenemos a Leandro Di Persia, es doctor en ingeniería, director de la carrera de ingeniería en inteligencia artificial de la UNL. Bienvenido, Leandro. ¿Cómo va? Bueno, para empezar a entender, abordar el tema, el famoso ChatGPT, ¿de qué se trata? ¿Qué podemos decir de él? ChatGPT es la punta del iceberg. Es tal vez el personaje más famoso de todo el ecosistema de inteligencia artificial. Es tal vez la puerta de entrada, muchos entran a través de ChatGPT, pero en realidad hay un montón de otras aplicaciones que es como un aluvión, digamos, es como que se abrió una caja de Pandora. Esto empezó en noviembre del año pasado, más o menos, y hoy prácticamente todas las semanas salen una o dos aplicaciones distintas y se va abriendo el espectro, digamos, no solamente el análisis de texto, la creación de imágenes, la creación de video, la edición de voz. Es decir, prácticamente se está abarcando a todo tipo de actividad, la decoración incluso. Estuve jugando el otro día decorando el patio con inteligencia artificial y los resultados son increíbles, digamos, ¿sí? Yo estoy en la informática más o menos desde los 15, 16 años, ¿no? Mi viejo cayó con una TK-85, seguramente el ingeniero la conoce. Era una computadora así, con unos botones de goma, no tenía monitor, no tiene disco rígido, y de ahí empecé. Y siempre consideré a la informática como un aliado, etcétera, ¿no? Con este aluvión de inteligencia artificial es la primera vez que siento, no es temor, pero es una sensación rara acerca de a dónde puede llegar la tecnología y a dónde puede abarcar la actividad humana, ¿sí? Yo siempre tenía como una barrera, decía, bueno, vos ves las películas, ¿no? Los robots, etc. La tecnología puede avanzar todo lo que quiera, pero no va a poder superar la creatividad humana. Bueno, hoy ya, no sé, los fines de semana cuando tengo tiempo me pongo a jugar con una aplicación para diseñar imágenes y realmente ese postulado, esa barrera que yo consideraba, yo personal, ¿no? Personalmente, ya está un poco desdibujada. ¿Les parece que se puede comparar en su momento, salvando las distancias y el tiempo, con la aparición de Google, el famoso buscador? Porque digo, había que tomarlo o como enemigo o como aliado en el aula. Y bueno, llevó un tiempo perfeccionarlo, entender cómo se buscaba y demás, pero me parece que esto apareció y rápidamente se va puliendo. ¿Qué piensan ustedes? Si se puede comparar. Sí, a ver, podés compararlo, pero en otra escala, digamos. O sea, sí. Como fenómeno nuevo que hace algo que necesitabas mucho mejor, Google hizo eso, pero realmente en una escala mucho más chica, ¿no? Esto genera un cambio de paradigma muchísimo más grande, sobre todo por la amplia variedad de aplicaciones y cosas que puede hacerse con estas tecnologías que, bueno, de alguna manera nos habilitan a nuevos caminos, a nuevas cosas. O sea, buscar con Google era buscar, y ya sabíamos buscar, y lo que podemos hacer es buscar. Bueno, acá se nos abrió un abanico de posibilidades muchísimo más amplias, los usos que se están encontrando, y todo día aparecen usos nuevos para ChatGPT en disciplinas, en temas o en áreas donde no se había usado, y de golpe dicen, no, mira, esto puede ser útil para... y encontramos algo nuevo.
Así que es mucho más disruptivo en ese sentido, ¿no? ¿Y cómo lo usamos en la educación? ¿Qué pasa con los docentes, las aulas, los alumnos? Es tomarlo o dejarlo, pero me parece que dejarlo quedarse en el camino. Exactamente, por ese lado vamos. A ver, ante una disrupción tan grande, como decían mis compañeros, lo que sucede es lo que a veces la humanidad como forma de reacción ha tenido cada vez que surge algo que irrumpe y que interpela tan fuertemente. El miedo a lo desconocido. Ahí está, o lo prohíbo, o lo ignoro, o lo sumo. Bueno, esta es una actitud que ya Umberto Eco la definía muy bien en los 60, ¿no es cierto? Ya frente a todo lo tecnológico, si vamos a integrarlo a la sociedad o si lo vamos a tratar de ir controlando e ignorando. Y bueno, acá otra vez surge esto, y que tiene que ver con las trayectorias personales de cada uno de nosotros, tiene que ver con las trayectorias formativas de los docentes, tiene que ver también con cómo pensamos y cómo nos posicionamos frente a la tarea de educar. Porque la tarea de educar sigue estando presente como una cuestión que es profundamente humana. Y eso creo que hasta el momento no puede ser reemplazado. El tema es cómo incorporamos a nuestras prácticas docentes universitarias el uso del ChatGPT. Y creo que ahí tenemos grandes potencialidades, muchísimo camino por recorrer. No lo tenemos todavía tan claro, porque ha surgido en febrero, ¿no? Son pocos meses. Y sin embargo ya tenemos algunos docentes que se animan a armar una clase en donde el chat forme parte de ella, y otros que no, y otros docentes que siguen con la clase tradicional y que te vuelven a plantear cuando nos encontramos, vos sabés que los chicos cada vez prestan menos atención. Bueno, ahí hay una tensión que vamos a tener que ir resolviendo cada uno de nosotros en nuestra tarea. Hay una imagen sí, que suelo utilizar así en las charlas cuando me invitan, y es una imagen de profesores de matemática con pancartas oponiéndose a la calculadora científica. Cuando salió la calculadora científica, estaban frente a la universidad pidiendo de que no se utilice en los primeros grados de la carrera, ¿sí? La calculadora científica. Sí, en su momento con Google, yo me acuerdo cuando salió, vos pedías un trabajo práctico y eran 3 hojas. Después de Google eran 50, 100 hojas, digamos. Incluso había docentes que estaban evaluando ya no pedir más monografías, tesinas, etcétera, porque claro, era el copy-paste, claro, y se hacían tan voluminosas que se le hacía difícil leer, digamos, porque además era toda una mezcla de contenidos. Bueno, y acá pasó de nuevo, a decir, pero como decía acá el amigo, es otra dimensión. Claro, y la diferencia inclusive, bueno, era cuando el docente estaba un poco avesado en la búsqueda, te dabas cuenta que era copiado y pegado. En esto me parece que es mucho más fino y es inmensa la cantidad de información. Leandro, imagino, deben tener la doble tarea de aprenderlo por un lado, pero también estar a la vanguardia y de poder enseñar cómo funciona, cómo se utiliza, ¿no? Sí, sí, es todo un desafío. De todas maneras, esto para nosotros no es nuevo, ¿no? Yo empecé mi carrera trabajando en reconocimiento automático del habla, que es básicamente lo que hace Google cuando vos le hablás y te traduce a texto, ¿no? Yo empecé trabajando con eso en el año 99, o sea que tengo unos cuantos años en eso. El problema era que era otra escala y los resultados que obteníamos eran muy inferiores a lo que estamos teniendo ahora. Lo que ha cambiado es simplemente que, precisamente, dado ciertos cambios tecnológicos y teóricos que hubo, se logró un desempeño que antes soñábamos que algún día, tal vez, bueno, lo estamos viviendo hoy, ¿no? Bueno, en esto colabora el cine también en el sentido de que uno se imagina el chat GPT o la inteligencia artificial lo liga a lo mejor a los robots o a mucho cine, pero está presente en la vida cotidiana. ¿Qué ejemplos podemos dar bueno, lo acabas de decir, ¿no? Los predictivos, los teléfonos. Sí, claro, totalmente. El predictivo de tu teclado básicamente es un chat GPT, pero en una escala mucho más chica, ¿no?
Básicamente, ChatGPT trata de hacer eso, predecir la palabra que mejor completa cierta secuencia de palabras. El tema es que el teclado predictivo tuyo tiene un horizonte de predicción de 5 o 10 palabras y ChatGPT tiene más de 5.000. O sea que puede seguir una conversación mucho más larga, digamos. Claro. Pero bueno, tenemos inteligencia artificial en cosas diarias, qué sé yo, en la cámara de foto. La cámara de foto, viste que tiene varias cámaras, no una, tiene varios lentes. Bueno, esa información que capturan distintas cámaras se combina. ¿Cómo se combina? Con inteligencia artificial, que decide cuál es la forma óptima de combinarla para que genere mejor calidad, mejor enfoque, mejor iluminación, o bueno, los parámetros que tenga definido, ¿no? Por ejemplo, pero bueno, nos atraviesan la vida diaria. En equipamiento médico cada día tenemos más ejemplos. Yo mismo he desarrollado equipos para empresas que incorporaban inteligencia artificial ya en 2005, digamos. Claro. O sea que son cosas que nos atraviesan todos los días y lo van a hacer cada vez más, ¿no? Como bien dice, o sea, la inteligencia artificial ya viene de atrás, digamos, trabajando. Lo que ha hecho ChatGPT es tal vez, entre comillas, democratizar la inteligencia artificial, hacerla muchísimo más accesible. Me hace acordar cuando surgieron los blogs, en el 2006 más o menos. Yo, si bien soy contador, me gusta mucho la informática y diseñaba páginas web, ¿no? Cuando salieron los blogs, era una maravilla, porque vos con un par de clics ya tenías un sitio web, digamos, me acuerdo cuando se lo enseñábamos a docentes y quedaban maravillados porque podían generar contenidos para sus alumnos, etcétera, etcétera. Era gratuito. Era gratuito, etcétera. Lo que ha hecho también ChatGPT es abrir la puerta y hacerlo mucho más sencillo. Incluso yo acá tengo, bueno, hay un contacto que se llama Lucía, con Z, que es como un ChatGPT chiquito en el WhatsApp. Y le preguntás cositas, le preguntás situaciones. Sobre la base de datos del WhatsApp. Claro, es como un pequeño ChatGPT, pero conectado a tu WhatsApp, digamos. Ya hay otras aplicaciones vinculadas con eso. Entonces ha hecho que cualquiera sin conocimientos técnicos pueda acceder a todo este potencial, digamos. Eso es un punto de inflexión, me parece muy interesante y me recuerda a la aparición de los blogs, donde todos ahora podíamos publicar contenidos en Internet. Andrés, a propósito de eso, porque Andrea hablaba de miedos o por allí de resistencia, ¿qué sucede, digamos, con el tema? ¿Hay también esa resistencia o ese miedo que ha pasado otras veces con el tema de lo laboral, del reemplazar al humano, de los puestos de trabajo? ¿Qué se habla en la facultad de eso también? Está todo en camino, digamos. O sea, sinceramente nadie me parece que se anima a medir el impacto. Pero yo lo veo en pequeñas cositas, digamos, ¿sí? O sea, hay muchas publicaciones que estamos haciendo ahora en nuestras redes sociales, en la empresa, que las hacemos directamente con la generación de imágenes. Qué sé yo, es el Día del Padre, bueno, quiero un papá con un nene que vaya caminando y con el sol que aparezca en el horizonte. Y entonces te genera contenidos a medida de lo que vos necesitás. Si bien nosotros usábamos base de datos de imagen, etcétera, pero bueno, ahí hay un fotógrafo. Pero es visualizarlo casi al instante. No, pero me refiero a que si hablamos de reemplazo, está North Sail, de las camperas, y hay una marca de Jeep, hizo toda la campaña con inteligencia artificial, ¿sí? O sea, ahí hubo un fotógrafo que no cobró, ahí hubo una modelo que no cobró, ahí hubo una agencia que no participó, hay un diseñador gráfico que tampoco participó en la campaña. ¿No se pagaron derechos o sí? No. Bueno, ahí hay un tema, tal vez el ingeniero nos pueda expresar bien, el tema de la ética del uso de esos contenidos para marketing, para empresas, etcétera, ¿sí? Sobre todo porque hay un fenómeno que entre la realidad y la ficción cada vez se empieza a mezclar más y cada vez te cuesta más. Midjourney, la última versión, los poros de la cara, digamos, es decir, realmente te cuesta diferenciar, incluso se hacen ejercicios, ¿no? Es decir, tengo estas dos imágenes de una canoa en un lago, ¿cuál es verdadera y cuál no? Ahora, sí, acá yo me parece que es muy interesante el punto de la cuestión del trabajo. Y a mí me parece que justamente en la formación de nuestros profesionales, en las aulas universitarias, el poder sumar el chat
y todo lo que el uso del chat, todos los saberes que el uso del chat implica, porque implica una serie de saberes, entre eso los prompts, la elaboración de prompts, de buenos prompts, implica que el profesional, y esto me animo a decirlo, digamos, aquel profesional que sepa usar el ChatGPT seguramente va a tener mucho mejor desempeño laboral que aquel otro profesional que no sepa utilizarlo. ¿Por qué? Porque te ahorra muchísimo tiempo, porque te hace ser más creativo, porque implica una serie de saberes y competencias y habilidades que seguramente van a ser requeridas en el mundo laboral. Entonces, la incorporación en la formación de profesionales de estas herramientas va a hacer que tengamos mejores profesionales o mejores trabajadores. Es decir, para resumirte, yo creo que no es que seguramente se van a reconvertir muchos trabajos, es decir, muchos trabajos que hoy están, capaz que no son tan útiles, pero sí van a surgir nuevos trabajos, claro, sí, sí, que capaz que tenemos que imaginar cuáles son. Pero a su vez creo que no es que el ChatGPT nos va a quitar el trabajo, les va a quitar el trabajo a aquellos que no sepan utilizar el chat. Por ese lado voy, claro, sí, ¿no? Sí. Y de ahí vuelvo a la importancia, a la interpelación del uso en la formación de profesionales. Y en cuanto a los aspectos éticos en las distintas organizaciones, podemos hablar de lo privado, podemos hablar también de lo público, de lo que pasa en las aulas. ¿Cómo se aborda ese aspecto? Porque es lo que decía un poco Andrés también, ¿no? Sí, hay cuestiones acerca de... Incluso se juntaron Elon Musk y otros que financiaron los orígenes de esto. Hasta ellos mismos se dieron cuenta, che, paremos un poco, paremos 6 meses que se nos está yendo la mano con esta situación. Nadie le dio bolilla, ¿no? Nadie le dio bolilla a la situación, pero porque todos están en la carrera y todos quieren ser los dueños de la inteligencia artificial, pero dijeron, bueno, a ver, ¿cómo podemos mediar esto para que no... Elon Musk tiene una visión bastante pesimista acerca de cómo va a reemplazar el trabajo humano. Yo lo estoy viendo en pequeñas cosas, digamos, en pequeños trabajos que antes generaban un honorario y ahora lo podés hacer vos por tu cuenta, digamos, ¿sí? Después está el tema de el uso o el abuso de imágenes en los medios, digamos. Sí. Vos tranquilamente hoy... qué sé yo, haceme un hongo atómico detrás de la ciudad de San Francisco y te lo dibuja bastante bien. Fabricar una fake news, sí, claro. Sí, la fabricación de fake news se hizo también mucho más sencilla. Incluso vimos las fotos del Papa editadas, digamos, con ropa así deportiva, etcétera. Sí, sí, sí. Bueno, y eso cada vez va mejorando más, digamos. Después está el tema de los derechos de autor, digamos, ¿sí? O sea, las imágenes que vos generás en Leonardo, en Midjourney, en un sinfín de aplicaciones que salen todos los días, ¿las podés usar comercialmente? Acá pasó, por ejemplo... A ver, habrá que regularlo. Todo esto me parece que hay que sentarse en una gran mesa y en una gran conversación para regular el uso del GPT en todos los ámbitos. Y va a ir detrás, como ha pasado con todos los casos. Sí, ¿no? y hay otro aspecto muy interesante del asunto, que es que todos estos sistemas se entrenan de alguna forma. Entrenarlo quiere decir que aprenden de datos. Hay que recolectar gran cantidad de datos, curar esas bases de datos, ordenarlas y dar... en general se necesita alguna referencia. Vos querés que aprenda a reconocer caras de personas, bueno, le tenés que decir, esto es una cara de persona. Entonces claro, sí, hay que indicárselo. Y todos esos datos, bueno, tenemos el tema del copyright. Si yo entrené uno de estos sistemas con fotos que sacó un fotógrafo, cuando lo uso, ¿debería pagarle al fotógrafo? Que sacó las fotos que usé para entrenarlo. Claro, sí, sí, sí. O lo mismo con audio, textos o demás. Pensaban en los sesgos y en la cuestión de las fuentes de información. Y bueno, y sí, ese es otro tema que está en gran estudio en este momento, porque bueno, precisamente a raíz del gran avance que hemos tenido, hemos encontrado que estos sistemas, como están entrenados con datos, reproducen los sesgos que estuvieran en esos datos. Entonces, imagínate que en tu base de datos solo había personas blancas, rubias y de ojos celestes. Bueno, el sistema no se va a desempeñar igual cuando le presenté fotos de otro tipo de etnia, ¿no? Y es medible y lo podemos ver. Entonces, hasta dónde uno
puede liberar al mercado un sistema que va a mantener ese sesgo que ya tenía tu base de datos y puede generar... El problema no es que tenga el sesgo, el problema es que se toman decisiones sobre eso. Claro, ¿no? los políticos. Un pequeño Por detalle. eso la regulación es clave. Un pequeño detalle sobre eso, y es que, bueno, como todo lo nuevo, ¿no? ¿Te acordás cuando salió el comercio electrónico? Todo el mundo se mandaba y ponía la tarjeta de crédito donde no correspondía, etcétera. Hay que tener en cuenta, como dice acá el ingeniero, que aprende de lo que nosotros le damos, ¿sí? Hay aplicaciones donde vos podés subir un PDF completo y después hacerle preguntas sobre ese PDF. Bueno, ¿qué tiene ese PDF? Y tiene el último balance, tiene la última estrategia de la empresa de marketing, tiene detalles de los juicios laborales que tenemos. Ojo con el tema de la seguridad, o sea, todos estamos subiendo, tomá este documento y ese documento, ¿a dónde va? ¿Quién aprende de ese documento? Tal vez lo que yo le estoy proveyendo de ese documento, que eran problemas legales que tengo con algún empleado, lo usa para una respuesta que Andrea le pidió sobre una situación similar. Entonces, ojo con poner quits, nombres personales, nombres de empresas, etcétera, porque no, yo sinceramente, tal vez técnicamente se pueda saber, no sé a dónde va esa información y para qué se reutiliza. Sí. Y de qué manera queremos resolver cuestiones a lo mejor culturales desde un punto del planeta y que esa información venga desde otro, ¿no? Bueno, ese es otro tema. Ese es un tema que está en agenda precisamente en investigación en el sur del mundo. Sí. Es cómo hacemos nosotros para lograr que nuestra visión, que nuestra cultura, que nuestra idiosincrasia cultural también esté incluida en estos sistemas y que tenga presencia y podamos ser parte de este cambio y no quedarnos afuera y tener que recibir la realimentación de otras culturas que no es la nuestra y que no es nuestra idiosincrasia, ¿no? Volviendo a las aulas, ¿cómo imaginan, digamos, la utilización de la inteligencia artificial o el chat GPT o lo que suceda luego en las aulas? ¿Con el celular como herramienta omnipresente? Porque esa es nosotros tenemos en ciencias económicas, no solamente podemos utilizarlo a través de los celulares personales, sino que tenemos aulas que tienen 60, 70 por aula, cada uno con su notebook. Así que en ese sentido, y eso también, la pandemia fue como un gran empujón, un gran impulsor hacia ese camino. Podemos perfectamente trabajarlo, es decir, hay muchísimas herramientas didácticas, muchísimas prácticas didácticas que podrían llegar a incorporar el uso del chat en las aulas. Lo que pasa que implica obviamente todo un movimiento para los propios docentes, que no es sencillo, que tiene una gran complejidad y que bueno, también nos va a llevar tiempo, como todos estos procesos, donde uno va, ajustando, probando, porque acá hay mucha prueba y error. Si aprenden mejor, mi estudiante aprende mejor con esta herramienta didáctica donde yo le incorporé el chat o no. Y no está mal que experimente con el docente, porque digamos también hay una cuestión generacional ahí. Hay dos aspectos, digamos. Uno es como distractor, ¿sí? O sea, el docente hoy compite con un montón de distractores en el aula. En su momento yo me acuerdo que yo renegaba con el Messenger. Cuando salió el Messenger, vos te dabas vuelta y estaba el alumno con el Messenger. Entonces, bueno, ¿qué hacemos? Bajamos la palanca del módem y nadie tiene internet. Después con el celular, el WhatsApp, etcétera. Ahora, en las aulas, yo me imagino las aulas, ¿no? Sí, porque esto es así, asá. Y el muchacho validando con ChatGPT si lo que yo estoy diciendo es así, asá, o qué dice ChatGPT sobre lo que yo dije, digamos, ¿sí? Así que tapar el sol con el pulgar va a ser muy difícil. Y ahí, Andrés, hay un trabajo que se puede hacer, es argumentar. A ver, si el chat me está diciendo algo distinto que el docente, bueno, argumentemos. ¿Cuál puede ser? ¿Cuáles son los criterios para decir esta es una respuesta más correcta, más acabada que esta que estoy recibiendo? Bueno, de hecho hay un docente en Buenos Aires de derecho crítico, que analizan un caso, la jurisprudencia, y luego lo hacen trabajar a ChatGPT como un abogado, también desarrollando, defendiendo el caso con esa jurisprudencia. Es muy interesante la práctica y es muy interesante su planteo, digamos, acerca de la ética,
porque la ley siempre fue detrás de la informática. Sí. O sea, siempre estuvo detrás. ¿Qué pasa cuando a vos te robaban tu nombre de dominio? Bueno, después se fue ayornando eso y cómo vos podías defenderte de algo que no existía. Hoy el cambio es muchísimo más dramático, o sea, porque toda la ley es antropocéntrica, digamos, o sea, está el humano y sus derechos, etc. Bueno, ahora tenés otro ente, tenés un algoritmo que tiene casi su propia personalidad, claro, su propia voz. Este chat Lucía, vos podés mantener una conversación, está y te va siguiendo la onda y te va llevando, digamos, bueno, hablemos sobre, qué sé yo, informática aplicada y te va respondiendo, digamos, como si fuese una persona. Entonces, tenés otro ente, con lo cual todas las cuestiones legales van a estar no solamente atrasadas, sino totalmente fuera del ecosistema, digamos, ¿sí? Se me ocurre que cada docente, de acuerdo a la carrera, de acuerdo a la facultad, inclusive en la secundaria, va a tener que adaptarlo a lo que enseña, porque imagino debe haber resistencia también. La hubo en cuanto en la pandemia, en la época de pandemia, el hecho de utilizar, digamos, videollamadas, hacer las cuestiones, se tuvieron que adaptar y cada carrera, cada docente deberá ver qué parte es presencial, qué parte, digamos, es el contacto, es el intercambio de ideas y qué parte de herramientas tecnológicas, qué porcentaje de herramientas tecnológicas utilizará en el aula. Bueno, se nos ha terminado el tiempo, pero seguramente es un tema que los vamos a volver a convocar porque es apasionante, es interesante. ¿Cómo lo imaginan en los próximos meses a esta herramienta? ¿Pulida, mejor, democrática? Yo lo veo, o sea, sigue la evolución. Como te decía, todas las semanas veo una aplicación nueva. Le están encontrando la vuelta, hay mucha gente que está vendiendo prompts. Hay gente que está vendiendo imágenes digitalizadas. Hay una agencia de modelos que te genera imágenes. Bueno, yo quiero un modelo que esté pensando el horizonte sobre una roca. Y modelos irreales. Te lo genera y te lo vende. Entonces, es como una agencia de modelos digitales. O sea, esas personas no existen, pero el muchacho genera las imágenes y las vende. Él, como decía, de la transformación de algunos trabajos. Claro. Y como todo pasa, como siempre pasa, digamos, van a estar los early adopters, o sea, los que estamos en el ambiente, que primero nos metemos, y después se va a ir abriendo, digamos, como pasó con Google, como pasó con los blogs, como pasó con el e-commerce. Al menos esa es la versión. Sí, sí. Y en las aulas y con los docentes pasará lo mismo, ¿no? Sí, seguramente. Tenemos una fuerte interpelación, pero seguramente lentamente, y como decíamos hoy, con un proceso de prueba y error, los estaremos incorporando. Muy bien. Leandro, Andrea, Andrés, muchas gracias por acompañarnos. Nosotros volvemos en el Paraninfo próximo martes aquí en la pantalla de Litus. Gracias.